Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, el día de hoy vamos a hacer el problema o el ejemplo de confiabilidad de los camiones mineros, pero esta vez vamos a utilizar Python. El IDE es Jupyter Notebook y bueno, es bastante similar, me parece más rápido, más interesante que R en este aspecto. Bien, previamente tenemos que cargar estas librerías: NumPy, Pandas, Seaborn, Matplotlib para las gráficas, ¿no? Previamente cargamos estas, en este caso para Jupyter. Para correr la celda activa le doy con Shift Enter corro, ¿no? Y luego ya previamente que he cargado estas librerías, voy a cargar los datos que debo graficar. Previamente yo he creado un CSV con los datos, ¿no? Estos datos son el tiempo en horas de los tiempos entre fallas de los camiones, ¿no? Quiere decir que en el primer dato el camión funcionó sin fallar 6.494 horas. Luego hubo una reparación y en la siguiente arranque, digamos, en la siguiente operación funcionó 8.917 horas sin fallar después de la corrección, el mantenimiento, y bueno, así lo tengo de esta forma. Ya tengo los datos de manera ordenada. ¿Cómo importo los datos? Con pd.read, si se ve, y acá le pongo el nombre del CSV, ¿no? Entonces, de esa manera importo los datos que quiero analizar. En este caso son los tiempos entre horas, estos son los tiempos de falla. Con este comando len la longitud del DF es data frame y hay 16 datos, ¿no? Puedo ver con len la longitud o los datos que tiene esa columna. Luego, para graficar el histograma y la curva de densidad uso este siguiente comando: sns de Seaborn displot df. Como df es el nombre de mi columna, con esto corro y se grafica tanto el histograma como la curva de densidad. Si solo quiero la curva de densidad, pongo el mismo comando, pero pongo hist false, ¿no? El histograma falso, y se borra el histograma y simplemente graficamos la curva de densidad. Si queremos ponerle color, a ver, color igual a red. Me parece que tengo que ponerlo de esta forma. A ver, ¿no? Si quiero cambiarle color, se coloca de esta forma. Bien, entonces ya tenemos rápidamente el histograma y la curva de densidad inmediatamente. Ahora, si queremos ver también la probabilidad de fallos acumulados, también se le llama, es la gráfica SDF, que es Empirical Cumulative Function, ¿no? Distribución de función, o la función de distribución de fallos acumulados, también conocida como fallos acumulados. Para eso voy a crear el eje, ¿no? El eje Y. Para crear el eje Y lo voy a crear de esta forma, ¿no? Con un arrange del NumPy, ¿no? 1, y voy a crear esta pequeña formulita. Esta formulita lo que me va a hacer es variar los números de 0 hasta 1. ¿Por qué de 0 a 1? Porque la probabilidad de fallos acumulados va de 0 a 100%. Y creo otro eje I2. Esto va a ser para la confiabilidad y este para la probabilidad de fallos acumulados. Como la confiabilidad es el complemento, es 1 menos Y, ¿no? Y es la probabilidad de fallos acumulados y Y2 es para la confiabilidad. Entonces aquí con esto voy a setear, ¿no? Que voy a hacer la gráfica del DF. DF son mis datos, mis tiempos entre fallas, versus Y. Y es la gráfica de la probabilidad de fallos acumulados. No voy a usar ningún marcador y la línea va a ser sólida, por eso se pinta de este color. Bueno, por eso es sólida, una línea recta, continua. No recta, sino es una curva, pero continua. Y para la confiabilidad voy a utilizar puntos, va a ser una línea punteada, ¿no? Y va a ser de color naranja. Entonces simplemente le doy que me muestre, ¿no? El pdt.show, y me muestra tanto la probabilidad de fallos acumulados, que sube, es correcto, mientras el tiempo pasa, la probabilidad de que falle el equipo es mayor y la confiabilidad disminuye,
¿no? Eso es lo que habíamos visto en R. Eso sería todo. Muchas gracias.